Vamos a hablar ahora sobre esta acción popular planteada contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Se trata de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que admitió una acción popular que busca inhabilitar a los partidos Movimiento de Renovación Nacional, Morena y APB Súmate, esto para las elecciones generales 2025. El recurso fue interpuesto por Humberto Vidaurre Castillo en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, bajo el argumento de que ambas organizaciones políticas no cumplieron con los plazos mínimos exigidos por la Ley 1096, es decir, la Ley de Organizaciones Políticas, para la obtención de personería jurídica antes de participar en los comicios nacionales de este 17 de agosto. Vamos a abordar este tema tan importante esta mañana en Bolivia Decide con el denunciante, es Humberto Vidaurre Castillo, que ya está conectado con nosotros para conocer los pormenores de esta acción popular y qué es lo que busca. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por acceder a esta entrevista. Buenos días, Carolina, un gusto saludarla a usted y a su teleaudiencia. Sí, por favor, ¿usted es militante de algún partido político, don Humberto? Más bien, precisamente no, porque esta acción se inició cuando yo solicité en el Tribunal Departamental Electoral que se anule mi inscripción en el partido PANBOL. Que este partido lo que hizo fue suplantarme la firma para incluirme dentro de su registro de militantes. Entonces lo que hice fue eso, para empezar. Entonces usted está haciendo esta denuncia como un ciudadano común, buscando el bien común antes de estas elecciones. Por supuesto. ¿Cuál es que el sí. objetivo, el argumento para realizar esta denuncia? Y lo hace además, opta por hacerlo en contra de los vocales y no así en contra de los partidos políticos. Bueno, como le decía, es en febrero aproximadamente que hice la anulación de mi registro de militante de ese partido, del cual nunca fui militante, y luego consultándole al doctor Barrientos qué medida podía tomar, porque realmente es indignante que los políticos utilicen el nombre de los ciudadanos de una forma tan grotesca. Vimos de que PANBOL no había obtenido ni siquiera el 3% mínimo en la votación general y le correspondía perder su personería jurídica, y el Tribunal Supremo Electoral no le había sancionado. Entonces, cuando empezamos a recabar las pruebas para hacer la demanda, nos encontramos no solamente que era PANBOL el que no incumplía ese tema, sino que además habían 8 partidos políticos que no se habían adecuado a la ley y que el Tribunal Supremo Electoral, en forma irresponsable y negligente, los mantenía con su personería jurídica al extremo de que les otorgó o les ratificó su personería jurídica en contra de la ley, porque los partidos tenían prácticamente 3 años, desde el 1 de septiembre de 2018, para que hasta el 31 de diciembre del 2021 se adecúen a la nueva ley de partidos políticos. Y hay 8 partidos que no lo hicieron. Y el Tribunal Supremo Electoral, en contra de la ley, ha llegado al extremo del año pasado, en el 2024, otorgarle su personería jurídica. Es contrario a la ley y que, entiendo, entre los términos legales, eso es una figura de prevaricato. Pero más allá de eso, nosotros pusimos este tema en consideración del Tribunal Supremo Electoral el 10 de abril. Planteamos una demanda de cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que se indica, etcétera, etcétera. Conforme a ley, ellos tenían 5 días para procesar la denuncia, o la demanda, perdón. A pesar de ello, nosotros, para facilitarles el trabajo a todo un poder del Estado como el cual es el Tribunal Supremo Electoral, hicimos una complementación de la demanda. Esto en abril, ¿verdad? En abril, más de un mes antes de la convocatoria a elecciones. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo Electoral? Como se dice comúnmente, puso la basura debajo de la alfombra y en forma prepotente
de esa forma nos están demostrando que quieren pasar por encima del ciudadano y actuar por él. ¿Es por ello que ustedes realizan la denuncia en contra de los vocales y no así en contra de los partidos? La denuncia fue desde el principio en contra de los... O sea, es una solicitud al Tribunal Supremo Electoral para que cancele la personería jurídica de los partidos políticos que no se adecuaron a la ley. Sí, don Humberto, permítame, queremos conocer la naturaleza de el incumplimiento que están teniendo en todo caso y la denuncia que usted realiza APB, Súmate y Morena. Es un tema de plazos con respecto a la personería jurídica, ¿cierto? Eso precisamente ya es una consecuencia de lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos cuando lanzan la convocatoria a elecciones se presenta Morena y se presenta APB, Súmate. Y parte de la ley establece de que los partidos políticos tienen que tener su personería jurídica vigente con un plazo mínimo de al menos 120 días previos a la elección primaria. Eso es lo que dice la ley. Bueno, efectivamente hay una ley que este año estableció que no se hagan las elecciones primarias, pero en ningún artículo de esa ley transitoria establece de que no se tenga que exigir el plazo mínimo a los partidos. La única diferencia es que al no haber elecciones primarias, entre las elecciones primarias y las elecciones generales hay 0 días, por lo que la fecha de las elecciones generales se toma como referencia para calcular los 120 días previos. Y en ese término, Morena tiene aprobada su personería jurídica 54 días antes, que es menos de la mitad de los 120 días. Claro, lo cual sería ilegal. Y en el caso de APB, Súmate, igualmente no cumple el plazo mínimo. ¿Ha presentado usted algún tipo de pruebas ante la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal? Claro, al tribunal, a la Sala Constitucional, por supuesto, que claro. Ha tenido que ir ahí aportar las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas, don Humberto? Las que son públicas, digamos, y el Tribunal Supremo Electoral además las publica en la página web como manda la ley. Consecuentemente, lo que se va a hacer ahora es dilucidarse en el día de mañana a través del dictamen que vayan a establecer. Mañana será la audiencia, entonces. ¿Cuál es el programa de la Sala Constitucional Cuarta? Es una sola audiencia que se agota hasta que se emita el dictamen. Mañana viernes a las 2 de la tarde, lo que lleve la consideración y se termine, ahí tendremos ya la sentencia, de modo tal de que en este caso inclusive el tema es de que a los tribunales del Tribunal Supremo Electoral les estamos sacando un peso de encima porque lo que han hecho es un prevaricato. Han emitido resoluciones contrarias a la ley. Es decir, Morena y APB, Súmate, no deberían haber sido inscritos, es lo que usted nos está diciendo. Así es, y además debieron haber cancelado la personería jurídica de los 8 partidos que no cumplieron con su adecuación. Entonces, nosotros en su propia instancia... ¿Cuáles son estos 8 partidos políticos? Claro, después por favor, menciónelos. ADN ni siquiera hizo el intento de adecuarse a la ley. Tiene su personería del 2 de julio del 87. PANBOL tampoco se adecuó a la ley, tiene su personería jurídica del 7 de marzo del 2018. El MNR tiene su personería jurídica del 10 de abril del 2024, que es posterior al 31 de diciembre de 2021. Y ahí eso es lo que nos han indicado los abogados, de que esto inclusive se trata de una figura legal definida como prevaricato. Hay una resolución contraria a la ley. El MNR del 10 de abril del 2024, el PDC del 13 de agosto del 2024, FPB 8 de abril del 2024, APB Súmate, que APB en realidad ya lo había perdido su personalidad jurídica porque no se adecuó a la ley. En todo caso, de agrupación ciudadana le permitieron transformarse en partido político con personalidad jurídica del 5 de diciembre del 2024. Asumiendo que su proceso hubiera sido legal, igual no cumple el plazo. Bien. Unidad Nacional del 13 de enero del 2022 y Demócratas del 5 de septiembre del 2022. Como ha visto, todas estas personerías jurídicas son de fecha posterior al 31 de diciembre del 2021.
Y entonces esa es una resolución contraria a lo que establece la ley 1096. Y lo que tenían que haber hecho los tribunales electorales es reconducir sus pasos y adecuarse a la ley. No lo han hecho. Ahora, usted, don Humberto, permítame, usted nos ha señalado 8 partidos políticos que no se han adecuado a la norma de la ley de organizaciones políticas. ¿Por qué decide solo denunciar a Morena y a APB Súmate? ¿Está buscando favorecer a algún partido político? No, al contrario. Y no sé de dónde sale esa versión de que fuera contra 2 partidos políticos. Les vuelvo a reiterar, la acción contra popular, todos entonces. Estamos ratificando lo que hemos demandado al Tribunal Supremo Electoral. Bien. Que se cancele la personería jurídica de los 8 partidos. Bien. Que no se adecuaron a la ley. Nos queda clarísimo. Y de acuerdo a lo que ya el Tribunal Electoral ha emitido la convocatoria de elecciones, Morena tampoco cumple el plazo mínimo de su personalidad jurídica para poder participar en una elección general. Entonces, a su vez, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral le aprueba a Morena en contra de la ley? Sí, don Humberto, para ir concluyendo, por favor, ¿ha tenido alguna comunicación usted con el Tribunal Supremo Electoral antes de presentar esta acción popular? Lo que el Tribunal Supremo Electoral debió haber hecho es admitir y procesar la demanda. No lo han hecho, asumiendo de que pueden pasar por encima del ciudadano, de los ciudadanos en todo caso, pasar por encima de la ley y actuar en acciones prácticamente impunes en resoluciones contrarias a la ley. Bien. Estamos ante una situación de acción de prevaricadora que asumimos que el Tribunal Constitucional Cuarto mañana va a poner en ley. Por eso están interpelados los vocales para que nosotros finalmente podamos confiar en ello. Estamos hablando de una elección sumamente importante, de una crisis peor a la que tuvimos en el 85, cuando el doctor Víctor Paz decía, el país se nos muere. Estamos en una crisis aún peor. Y los personajes del Ejecutivo y del Legislativo que se van a hacer elegir, lo van a hacer de una forma ilegal. Ellos tienen que darnos muestras de idoneidad, de transparencia, de cumplimiento de la ley. Ellos tienen que mostrar seguridad jurídica al ciudadano. Sí. Y eso es lo que además, lo peor es que el Tribunal Supremo Electoral lo está haciendo mal. Nos ha fallado de tal forma que ni siquiera su directiva ha podido cumplir en su conformación, incumpliendo la ley. Y ahora vamos a confiar los ciudadanos en ese mismo Tribunal Electoral para que haga el conteo de los votos. Bien. Don Humberto, le queremos agradecer. En todo caso, quedamos a la espera de lo que vaya a resolver la Sala Constitucional Cuarta con respecto a este tema que nos deja un poco preocupados sobre la garantía de las elecciones generales en torno a la participación de las diferentes organizaciones y partidos políticos. Muchísimas gracias por el equilibrio en la información. También vamos a buscar la respuesta del Tribunal Supremo Electoral con respecto a lo que usted nos ha señalado esta mañana. Que tenga un muy buen día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Bueno, bien. Seguimos con más.